Buenos días, profesor. Bienvenido a este foro virtual en el cual analizaremos las primeras explicaciones del mundo y además el gran salto del pensamiento mítico al pensamiento filosófico. En este foro virtual nos acompañarán nuestros compañeros Samantha Sánchez, René Medina, Mel Vélez y Yoran Triana. Y en esta ocasión, yo, como moderador, Justin Castro. Comenzamos con nuestra compañera Samantha Sánchez. ¿Podrías explicarnos cómo fue esa primera etapa donde predominaba el pensamiento mítico? Buenos días con todos. En la antigüedad, el ser humano explicaba lo que no comprendía mediante mitos. Usaba diversidades y seres sobrenaturales para darle sentido a fenómenos como las tormentas o estaciones, aceptando la realidad por fe y tradición. Muchas gracias. Como vemos, el mito daba seguridad, pero no daba respuestas racionales. Es por eso que ocurrió el famoso paso del mito al logos. Compañero Yorantriana, ¿nos puede explicar cómo se desarrolló detalladamente esta transición del mito al logos? Esta transición comenzó en la antigua Grecia, cuando las personas notaron que las explicaciones míticas se contradecían entre sí. Así despertó el pensamiento crítico, se empezaron a buscar un orden lógico, investigaron las causas naturales y racionales para explicar la realidad, dejando de lado la intervención de los dioses. Sí. Es precisamente en este punto donde surgió la ciencia incipiente. Compañero René Medina, ¿nos puede explicar qué papel fundamental juega el conocimiento científico en este despertar? Claro que sí, compañero Justin. Pues para mí esto jugó un rol clave en el pensamiento del mito al logos o en los pensamientos míticos a los pensamientos filosóficos, ya que, como nosotros bien debemos saber, los primeros filósofos, además de ser filósofos, también eran científicos. Y esto, al empezar a rechazar los pensamientos mágicos y míticos y a las creencias de dioses y cosas fantásticas, empezaron a basarse en su observación y en la deducción lógica, para así ellos empezar a estudiar la materia de una manera más objetiva. ¿Y cómo lo hacían? Aplicando herramientas matemáticas. Esa forma, ya al observar y al usar la lógica y a usar lo que sería lo que sería viniendo la ciencia, estos empezaron a tener una forma más objetiva de ver el mundo y de crear teorías, en vez de solo creer en cosas fantásticas. De la filosofía y la ciencia, también estuvo muy presente lo que vendría siendo la estética. Por eso nuestra compañera Mel Vélez nos dirá cómo evolucionó el arte en esta transición para explicar el orden del mundo. Pues en sí el arte dejó de ser una herramienta exclusivamente religiosa y mitológica, pues para convertirse en una búsqueda, pues, de la verdad a través de la belleza. Pues en sí los griegos comenzaron a como a explorar la proporción, la simetría y la anatomía reflejando de una forma armónica el origen racional del universo. Para finalizar con este foro virtual, cada uno de los integrantes va a explicar brevemente su comprensión del tema. Primero comenzamos con nuestra compañera Samantha Sánchez. Explíquenos qué entendió del tema. Bueno, lo que yo comprendí sobre el tema fue de que gracias a esto marcó un cambio fundamental en la forma de entender el mundo. Como ya lo había explicado, los seres humanos explicaban lo que comprendían mediante mitos. En cambio, hoy en día lo explicamos mediante visualizaciones, mediante escuchar cosas. Muchas gracias. A continuación, nuestro compañero René Medina. Bueno, como lo dije anteriormente también, lo que yo entiendo y lo que yo pienso de esto es que fue algo muy importante y algo que tuvo mucho sentido que pase, ya que obviamente las personas tarde o temprano se iban a interesar por saber qué hay más allá en el mundo sin dejar de creer en cosas mágicas. Y así lo hicieron, ¿no? Empezando a basarse en su propia observación, en su propia deducción y creando sus propias teorías de una forma objetiva y utilizando la ciencia en vez de solamente creer lo que alguien más te dice y en cosas mágicas. Entonces, para mí esto fue algo muy interesante y muy importante en la historia del mundo, ya que así las personas pudieron abrir los ojos y empezar a razonar de una mejor manera. Muchas gracias. Sigamos con Jordan Triana. Bueno, al igual que como dijeron mis compañeros, yo pienso que esta fue una transición muy importante debido a que las personas comenzaron
a dejar de creer en los mitos y leyendas o seres sobrenaturales y comenzaron a empezar a usar la observación y el pensamiento lógico y a base de la argumentación y de las cosas que son reales. Gracias. Ahora nuestra compañera Mel Vélez nos explicará su comprendimiento del tema. Pues la verdad lo que yo entendí que al pasar del mito a la razón, el arte también pudo tener una evolución, buscando explicar el mundo mediante la belleza, la proporción y la armonía. Muchas gracias. En conclusión, profesor, el paso del mitólogo fue un hito muy importante para la humanidad, ya que nos permitió comprender que teníamos que dejar atrás los mitos y comenzar a analizar y en sí a tener un pensamiento crítico propio. Muchas gracias por su atención.